Bueno, empezás hoy Empezamos. acá. Le damos la bienvenida a todos. Nuestro primer Ateneo del año, con los doctores Diego Gersevich y Fernanda Aymar. Ambos no quisieron que hable de toda su experiencia, de todas sus... No, nada, de todas sus capacitaciones, así que me dijeron así muy cortito, más de 20 años de experiencia ambos, así que bienvenidos a todos y le doy el pase. No sé quién comienza hablando. ¿Cuál de los dos? Ok. Oh, no, el orden es con trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad. Exactamente. Como estamos ansiosos, empezamos con eso. Claro. Les cedo la palabra, doctor. Bueno, por un lado, decir, bueno, de que el Departamento de Salud Mental no solo es Fernanda Aymar y yo, sino que también está, bueno, el doctor Acosta, Gisela Gini, Estefanía Esgro y Andrea Estrada, ¿sí? Más allá de que, bueno, deberíamos sumar psicopedagogas y demás que también formarían parte. En reducido forma menciono a las 6 personas que estamos. Quedamos en hablar con Fernanda con respecto a los trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia, a grandes rasgos, ¿sí? Voy a comenzar yo primero con ansiedad y depresión, y quería hacer algunas salvedades de cosas importantes que entran fuera de lo que sería la clínica y lo sintomatológico, pero que sí es importante saberlo, que son cuestiones con respecto a las estadísticas, ¿sí? Y la situación que tiene que ver con nuestra sociedad, que determina en muchos rasgos el que esto se precipite o se dé. Por ahí uno se queda muchas veces con la descripción sintomatológica, con la medicación, y se reduce a ello. Pero hablando de estadística, por ejemplo, es importante saber que solo entre los trastornos de ansiedad y depresión suman unas 700 millones de personas. En una población de 7.000 millones de personas, estamos hablando que el 10% de la población mundial tiene solo esto, ¿sí? No es un dato menor, y no precisamente cuando alguien tiene ansiedad o depresión podemos decir que es una excepción o algo raro dentro de la estadística, ¿sí? Y no es esto en Argentina, sino es a nivel mundial. También es importante darse cuenta que es hoy por hoy la depresión, por hablar, es la principal causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? Dentro de las 5 enfermedades más frecuentes hace 20 años atrás, la depresión estaba en número 5. Hoy por hoy está cerca de superar a la hipertensión, que es la número 1, ¿sí? A las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Por eso es importante darse cuenta que si no visualizamos la parte social, la parte cultural y las medidas que se toman con respecto a esto, por más diagnóstico que hagamos en el consultorio y por más tratamiento farmacológico, esto va a seguir creciendo. De hecho, muchas veces se piensa si en realidad nuestra población está lleno de enfermos con depresión y ansiedad, o en realidad es que la sociedad o la forma de vivir nuestra genera o enferma a la población, ¿sí? Porque 30, 40 años atrás esta estadística estaba lejos de lo que hoy se menciona, ¿sí? Entonces, más allá de que es cierto que no había tanto diagnóstico, la salud mental, por otro lado, quienes formamos parte de la salud mental sabemos que hasta éramos un tabú, por decir, ¿sí? Hasta en los hospitales la salud mental se construía, los departamentos de salud mental se construían aparte del edificio principal. Pero más allá del miedo o el tabú a consultar y que la estadística ha aumentado en el último tiempo, hay muchas causas, principalmente para la depresión y la ansiedad,
que antes no formaban parte del hoy y no generaban tanta casuística, ¿sí? Hablando de la ansiedad, ¿sí? Estamos hablando de que hay 300 millones de personas con ansiedad, principalmente con el trastorno de ansiedad generalizado. Y en la prevalencia, ¿sí? Prevalencia significa que dentro de nuestra vida, por lo menos en Argentina, 25% de la población lo va a tener, ¿sí? Por lo cual, a ver cuánto, acá hay 15, 18 personas, y unas 4 o 5 personas de las que estamos acá, es muy probable que lo vayamos a tener, lo tengamos, ¿sí? No sería raro y nadie se sentiría, ¿sí? Podemos levantar varios la mano, Sergio, no te preocupes, ¿sí? Por lo cual, de hecho, cuando empezamos a hablar de la sintomatología, cualquiera de los que estemos acá, o varios de los que estamos acá, me incluyo, nos podemos sentir identificados, ¿sí? No precisamente hoy con Fernando vamos a hablar de enfermedades raras, ¿sí? Hablando de la ansiedad, muchas veces los síntomas principales en los cuales nos centramos o con los cuales las personas llegan al consultorio que presentan son referidos principalmente con trastornos del sueño, ya sea insomnio, de conciliación, intermedio, desgano, cansancio, irritabilidad, inquietud, aceleración, rumiación, aumento de la intensidad del pensar, del no poder concentrarse en otra cosa. Muchas veces esta ansiedad puede generar angustia, no necesariamente desencadenando una depresión, pero sí puede generar angustia, que ahora en un ratito vamos a hablar los tipos de trastornos de ansiedad. Además de lo que mencionábamos, también puede generar trastornos en el apetito, ya sea por aumento, por disminución o por trastornos en el mismo, cansancio, disminución en el placer, disminución en el percibir las cosas como sí. De hecho, muchas veces van a ver que muchas personas dicen que están muy activas, pero que en realidad en la eficacia y en la resolución de problemas y demás, no lo logran. O sea, el parecer parece que hacen mucho, pero muchas veces pero muchas veces no se hace nada, ¿sí? Dentro de estos trastornos de ansiedad, hay distintos tipos. Uno es el de trastorno de ansiedad generalizada, que más o menos la sintomatología es la que hemos recién mencionado. Otros son las fobias, ¿sí? Las fobias específicas, por ejemplo, son miedos exagerados o irracionales a algunos temas en especial. En muchas personas son a algunos tipos de animales, ranas, gallinas, palomas, arañas, serpientes. Muchas de las veces son animales que en realidad no frecuentan o no van a tener ningún tipo de encuentro. Y no necesariamente el que tengan esas fobias específicas de esos animales significa que hayan tenido algún trastorno o algún hecho traumático con respecto a ese animal, ¿sí? Y no necesariamente esa fobia se despierte o se dé viendo el animal en sí. Muchas veces con las imágenes. Hay personas que solamente de ver una revista con algún tipo de esos animales ya generan temor o pánico, por decir, ¿sí? Dentro de las fobias específicas, además de los animales, hay otros tipos. A los globos, ¿sí? A la sangre, a cierto tipo de imágenes. No son las más usuales, pero sí generan bastante, ¿cómo podría decir? Reducen la sociabilidad en algunos casos. Por ejemplo, a mí me tocó en varias ocasiones ver pacientes con fobia a los globos y no podían frecuentar ningún tipo de fiesta que hubiera un globo, ¿sí? Dentro de otros trastornos
de ansiedad está el trastorno de pánico, que muchas veces las personas suelen mencionar como la sensación de muerte, ¿sí? Muchas veces con una precordialgia, con un dolor fuerte en el pecho, que a veces se acompaña de temblor o transpiración, o que se les mojan las manos y se paralizan. En algunos casos genera desmayo, en otros no, pero la sensación muchas veces es esa sensación de sentir que se van a morir, ¿sí? De hecho, no sucede precisamente, pero después, con el paso del tiempo, lo que les genera es temor a que tengan ese episodio, ¿sí? Entonces, si asocian algún tipo de situación con el episodio de pánico, tratan de evitar cualquier situación que pudiera generárselos. Dentro de otro de los trastornos de ansiedad generalizada tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Algunos que otros debemos haber tenido algún paciente con esa sintomatología, en el cual principalmente se destacan las obsesiones, pensamientos muy rígidos con respecto a algún tipo de circunstancia, hecho o situación. Las obsesiones muchas veces tienen que ver con la limpieza, con la higiene, con la contaminación o con el repetir muchas veces. Esto se acompaña precisamente de rituales o de compulsiones. Los rituales son repeticiones de algo o de formas para que no les suceda algo. Ante tal miedo, piensan que si repiten una acción varias veces, tal número de veces, o de tal forma, evitan ese hecho o ese miedo a que suceda algo. Y a veces las compulsiones es como un impulso que les viene de que tienen que hacer algo y lo tienen que hacer si no puede pasar algo terrible, ¿sí? Generalmente son personas bastante rígidas en su forma de ser, en su forma de conducir, de relacionarse y demás. Y muchas veces hasta suelen tener en algunas crisis o episodios algunos síntomas psicóticos que después Fernanda hablará sobre ello, ¿sí? Siguiendo con la línea de los trastornos de ansiedad, otra fobia muy frecuente, que debo decir que en la cuarentena varios de los que tuvieron esta fobia, por lo menos de los que yo conozco, estaban felices de la cuarentena, era la fobia social, ¿sí? Que aunque deseen tener el contacto, el haberlo evitado o el no tener la necesidad o la obligación de sociabilizar o de salir de la casa, evitó que tuvieran varios de esos momentos incómodos para quienes presentan esta fobia, ¿sí? A diferencia de lo que va a hablar en un rato Fernanda, como la esquizofrenia o trastornos que tienen que ver con esa patología, las personas que tienen fobia social desean sociabilizar, ¿sí? O sea, no es que no lo quieran, pero realmente lo evitan porque les genera ansiedad, les genera muchas veces ruborización o se paralizan en el hablar o en el conducirse, y cuando saben de momentos en los cuales tienen que tener algún encuentro social, realmente se ponen bastante nerviosos, y si pueden evitarlos, tratan de evitarlos. La fobia social ha crecido en casuística, por lo que leía hace un rato, en el último tiempo, y esto de las redes sociales o la tecnología, celulares, etcétera, etcétera, ha permitido que se resguarden en estas formas, sin necesidad muchas veces de encontrarse cara a cara con la otra persona, que en principio es una ayuda siempre y cuando no quede ahí. Por otro lado, algunos deben conocer el trastorno de estrés postraumático. Todos en algún momento, o gran cantidad de gente ha tenido algún
hecho traumático importante, que antes, cuento esto que si se puede decir anecdótico, el trastorno de estrés postraumático fue primero enunciado después de la guerra de Vietnam, ¿sí? Cuando los soldados volvían y sufrían de ciertos momentos de recuerdo, se les suele llamar flashback, que son imágenes que nos vienen, ¿sí? De momentos que han sido traumáticos y se repiten, ¿sí? Y que cuando vienen esas imágenes vienen con todo lo que se sintió en ese momento, ¿sí? Desde el miedo, desde la angustia, desde la parálisis y demás. En ese momento se lo había limitado precisamente para los soldados, y con el paso del tiempo se pudo ver de que en realidad los hechos traumáticos no solamente tenían que ver con una guerra, ¿sí? Y que de hecho, con el paso del tiempo también se pudo ver que traumático no necesariamente tenía que ver solo con el hecho en sí, sino porque muchas veces se reducía de que si el hecho era un accidente, una muerte o una guerra, etcétera, etcétera, si tenía ese calibre podía denominarse trastorno de estrés postraumático. Pero se pudo ver que hay personas que son más sensibles y que ciertos hechos que para la mayoría tal vez no fueran traumáticos, pero para esa persona sí puede generar este trastorno, ¿sí? Que de hecho, mientras vamos hablando de cada uno de estos tipos, varios de estos trastornos de ansiedad pueden tener tratamiento y autolimitarse, no el trastorno obsesivo compulsivo, pero varios de estos con tratamiento pueden reducirse. Si estos trastornos no tienen tratamiento, pueden cronificarse o llevar a una depresión. Los otros trastornos de ansiedad por ahí son menos frecuentes, como los derivados por algún tipo de sustancias, ¿sí? O por algún tipo de medicación, o adaptativo es otro, ante tal o cual situación que genera una incapacidad de adaptarse a algo nuevo. Bueno, podríamos haber visto en este año que ha pasado bastantes personas que les ha generado ansiedad no adaptarse a tantas cosas nuevas que sucedieron este año, ¿no? De hecho, el trastorno de estrés postraumático, de ansiedad generalizada, varios de estos trastornos, está de más decirte que este año aumentaron en una cierta cantidad, ¿sí? Y es más, los trastornos de ansiedad, al igual que la depresión que hablaremos ahora, es importante saber que no solamente tienen efecto o generan problemas en la enfermedad en sí, sino que generan más prevalencia, más preponderancia a tener cualquier otro tipo de enfermedad de carácter clínico. Y si tienen otra enfermedad clínica, ¿sí? Pueden agravarla. Generalmente, en esto que hablaba yo recién de que la depresión es la principal causa de discapacidad, varias de estos trastornos de ansiedad y la depresión no solamente pueden generar discapacidad, sino que pueden generar trastornos a nivel social, a nivel familiar, en lo laboral. Tienen una gran disminución del tiempo que uno trabaja, estudia y demás, y pueden generar abandono, ya sea en lo escolar y en lo laboral. Hablando de escolar, hay un trastorno de ansiedad que muchas veces se menciona en la parte infanto-juvenil, que hoy por razones especiales no está Carlos, que es el trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Que es importante separar de la cuestión de adaptación de los niños y demás cuando empiezan el colegio, que es normal. Cuando un niño comienza la guardería, el jardín y demás, es normal que al principio no tenga ganas de ir. Hay algunos que se da lo contrario, pero hay varios que les cuesta al principio adaptarse, ¿sí? Cuando esto se vuelve realmente bastante intenso y que genera un sufrimiento notable en los niños, que de hecho
no pueden ni siquiera concurrir ni un día de clase, se les llama por lo intenso, por los síntomas y por el tiempo que se da, trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Creo que en los adultos ya no lo tenemos. No sé si algunos tienen problemas para separarse en la casa, pero creo que ya eso ya lo hemos superado. Yendo a la depresión, ¿sí? Recién les hablaba de la cantidad de ansiedad. Bueno, la depresión en el mundo está cerca de los 400 millones de personas, ¿sí? Es la principal causa de discapacidad en el mundo. Muchas veces es causa y muchas veces es consecuencia. Y en algunos casos es en comorbilidad, ¿sí? Como recién mencionábamos con los trastornos de ansiedad, pero también en muchas de las enfermedades que varios de los que en FUPRON tratan, no es raro encontrar personas que además de la enfermedad con la cual consultan, ya sea en neurología, en la clínica y demás, no es raro encontrar a alguien que tenga depresión a consecuencia o en comorbilidad con la enfermedad que consultan. Es bastante frecuente, como decíamos, es debilitante, es severa, genera trastorno principalmente del ánimo, desgano, anedonia. Anedonia es la falta de placer. Uno de los síntomas principales eso es el no disfrutar de lo que se está viviendo. En muchas ocasiones hay aumento de la habilidad emocional, ¿sí? Todo les afecta mucho más de lo que suele afectar. Irritables, también generan, como habíamos hablado en los trastornos de ansiedad, generan insomnio, trastornos del sueño, pesadillas o terrores nocturnos, también en lo alimentario, ya sea con aumento, con disminución o con desorden en lo alimentario. Es una de las enfermedades de más consulta en la clínica general, ¿sí? No necesariamente en salud mental, sino en la clínica en general, ¿sí? Y es la segunda causa de carga global de enfermedad. ¿Qué significa eso? Que carga global significa con el peso que trae aparejado en lo económico, en los costos y demás, en el mundo, ¿sí? Por lo cual no es un dato menor saber los costos que trae. De hecho, para acotar esto, los trastornos de salud mental, generalmente, por lo menos en Latinoamérica, tienen un gasto dentro de lo que se gasta en salud. En países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá, se gasta un promedio del 15% del gasto de salud, va a salud mental. Bueno, en Argentina el gasto promedio de lo que se gasta en salud es del 1% para salud mental. Y dentro de ese 1%, entre el 60 y el 70% van directamente a lo que son los hospitales psiquiátricos. Por lo cual nos queda muy poco para atención primaria y prevención, ¿sí? No hay un gran un gran porcentaje de uso del dinero en salud mental, por lo menos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Y por lo general, esta situación que yo mencionaba en Argentina suele ser en otros países también, ¿sí? Muchas veces no es la cantidad de dinero, sino el cómo se lo distribuye, ¿sí? Siguiendo con esto que les mencionaba, genera, entre otras cosas, bueno, como hablábamos recién, un gran costo en lo laboral, en lo social, en la utilización de los servicios de salud en general,
la depresión al consultar frecuentemente en otros servicios, no necesariamente en el de salud mental, genera bastante demanda. Ustedes van a ver que muchas personas, por la sintomatología que tienen, que también pasa con la ansiedad, consultan con todo tipo de especialistas y al último que caen suele ser al psicólogo o al psiquiatra, ¿sí? Es más, van a ver que varios especialistas le van diciendo, bueno, saca un turno con el psicólogo, saca el psiquiatra y por las dudas van a otro especialista hasta que cuando ya pasaron por varios, ahí, bueno, tenemos que consultar con psiquiatría o psicología. Pareciera que lo peor sería consultar con nosotros. Hasta ahora no asustamos, creo, Fernanda, ¿no? Veremos. Pero suele generar bastante. Y suele generar bastante consumo de fármacos de todo tipo. Muchas veces, con esto de aplacar los síntomas que genera la depresión y la ansiedad, como mencionabas antes, hay un gran consumo de fármacos que no necesariamente es de psicofármacos, ¿sí? Son de analgésicos, de medicamentos para la cefalea, para el dolor y demás, ¿sí? Y de hecho, gran parte, hablando solamente de los ansiolíticos, la mayoría de los pacientes que llegan ya están consumiendo ansiolíticos muchas veces sin que se lo haya indicado ninguno de los médicos con los cuales ha pasado, ¿sí? Hoy por hoy bueno, tomar es como lo que era la aspirina cuando yo era chico, ¿sí? Parecía un caramelo y se le repartían todos la aspirina. Bueno, hoy muchas veces hasta diría que se ha transformado de venta libre. Para hablar un poco de lo que tiene que ver en el diagnóstico, más allá de la sintomatología, es importante visualizar muchas veces en la semiología, ver qué factores son los predisponentes, ¿sí? Los antecedentes familiares y los desencadenantes en esto, ¿sí? Por otro lado, trato de hacerlo corto porque no tengo idea del tiempo y no la quiero dejar a Fernanda sin hablar. Tenemos 8 minutos y se va a cortar. Estoy o sea, bien. Nos volvemos a conectar con los mismos datos de usuario que entraron, con los mismos datos de acceso, volvemos a ingresar. Así que diserta tranquilo y Fer haría la otra instancia de los Me va a matar la Fer. Con respecto a los tratamientos, muchas veces lo reducido, lo que solemos pensar a priori, es que tiene que ver con una medicación, hablando en general para trastornos de ansiedad y depresión. Y de hecho muchos de estos trastornos, no necesariamente, y depende el estadio y la intensividad que tienen, no tienen que ver con medicación. De hecho, muchas veces se trata solamente con psicoterapia, ¿sí? Así como tener un trastorno en salud mental no es sinónimo de un psicofármaco ni de internación, tampoco significa que cuando sea necesario no se lo indique, ¿sí? Por eso digo, la medicación es una parte de esto. Otra parte es la terapia, que de acuerdo al trastorno, lo que yo creo, de acuerdo al trastorno y demás, muchas veces hay terapias más efectivas que otras para cada tipo de trastorno. Y aún así, creo que también los terapeutas muchas veces se adaptan y utilizan todos los recursos. Y también otro dato importante para el tratamiento es la psicoeducación, ¿sí? Me parece importante de que uno pueda hablar con el paciente, tomarse el tiempo, poderle contar sobre lo que le está pasando, poder enseñarle, poder brindarle los recursos que tiene a su alcance. Creo que la psicoeducación hoy como antes, es más, le sacaría sí. Yo creo que la educación en el consultorio es uno de los datos más importantes. Creo que muchas veces reduce los tratamientos, los hace más efectivos y hace que hasta la demanda en el consultorio disminuya. ¿Sí? Bueno, creo que
que me he extendido un poco, pero ahora doy paso para la doctora Aymar. El micrófono. Ahí está. Bien. No sé si esperamos... Nos quedan 5 minutitos. ¿Quieren que actualicemos el Zoom? ¿Salimos y volvemos a ingresar? Así no, Dale, no así hacemos empezó ningún corte. con la otra. Dale. Los esperamos con los mismos datos de acceso. Bien.